Pues buenos días a todos. Hoy tenemos dentro de la Comisión de Transformación Digital, tenemos una ponencia muy interesante que va a impartir don Andrés Buitrago, Andrés Felipe Buitrago. Ahora os lo presentaré. Y bueno, básicamente lo primero es daros la bienvenida a esta comisión. Como bien sabéis, la Confederación de Empresarios de Córdoba tiene en marcha la Comisión de Transformación Digital. Es una comisión que se puso en marcha hace un par de años, pues por la importancia que está cobrando todos los procesos de transformación digital en nuestras empresas y lo importante que implica que entendamos qué está sucediendo y cómo tenemos que adaptarnos a esta nueva ola que nos está llegando. Y para ello, pues como he comentado, la Confederación crea una comisión que tiene una serie de líneas estratégicas que me gustaría comentar ahora para que tuvierais conocimiento y sobre todo para invitaros a aquellas personas que estéis interesados en participar en la comisión, pues que dejaseis los datos luego a Mercedes para que os una a esta comisión y podáis tener toda la información que se va generando al respecto. Estas líneas estratégicas son promover la realización de actuaciones tendientes a formar, informar, concienciar y sensibilizar a los sectores empresariales sobre la necesidad de afrontar la digitalización de cada negocio, realizándolas a través de charlas de casos de éxito y de ponentes especialistas en materia de transformación digital. Captación y gestión de ayudas nacionales y europeas para casos de transformación digital, formación de trabajadores para dar cobertura a las necesidades de perfiles digitales que actualmente tienen las empresas, posibilidad de networking entre empresas de distintos sectores, es decir, hay que atraer el ecosistema digital para que interactúe con el resto de empresas, hacer nuestra la mayoría de las reivindicaciones, las que consideramos con mayor impacto, del documento 100 medidas para la transformación digital de la ciudad de Córdoba, afrontar un proyecto de transformación digital para CECO, para la propia Confederación, acercar las reuniones, jornadas, seminarios al empresario a través de un servicio webinar. Este es uno de los claros ejemplos de la transformación. Antes todos los seminarios se hacían presencialmente, no había otra manera, y hoy en día pues ya afortunadamente los podemos hacer a través de este sistema webinar a través de Zoom. Divulgación y apoyo a aquellos sectores empresariales que realicen inversiones o cambios de transformación digital encaminados a mejorar su capacidad competitiva. Promover nuevas actuaciones derivadas de las necesidades que se detecten por el proceso continuo de transformación digital. Bueno, estas son algunas de las líneas estratégicas que queremos poner en marcha desde la Confederación. Tenemos ahora mismo una noticia que ha salido recientemente en los periódicos de Córdoba que es muy vigente, que es la apuesta del Ayuntamiento de Córdoba por la creación de un polo digital en la antigua Escuela de la Normal, donde yo participé ayer en una de las mesas de cooperación, donde se está analizando cuál puede ser los sectores y las tecnologías que se pongan en marcha para atraer empresas y talentos para la creación de empresas de contenido digital y que al final pues, nos ayuda a todos. Ya sin más preámbulo vamos a entrar ya en materia de seminario, porque creo que es lo importante, escuchar al ponente. Y bueno, comentaros que este seminario se llama Deja que tu negocio online tenga vida propia. La Confederación de Empresarios de Córdoba tiene entre sus fines fundamentales el fomento de la creación de empresas, del autoempleo y de la vocación empresarial en nuestra provincia. En el marco de estos fines está desarrollando este proyecto el CEA Más Empresas, coordinado por la CEA y financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, para el fomento de la cultura emprendedora, que incluye un conjunto de actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de nuevas empresas e impulsar la actividad empresarial. De este modo, se organizan seminarios, encuentros sobre distintas materias clave de la gestión de empresas, tanto áreas tradicionales como nuevas tendencias y herramientas de gestión empresarial, jornadas y encuentros sobre distintos temas de interés y actualidad para empresas y emprendedores, así como sobre otras cuestiones directamente relacionadas con el crecimiento y consolidación de la actividad empresarial. En este contexto, el webinar de hoy aborda una cuestión de máxima actualidad, la transformación digital, ese gran reto al que se enfrentan muchos negocios, que puede suponer la diferencia entre aumentar su competitividad
o quedarse atrás y poner en peligro su continuidad. En ocasiones cuesta mucho identificar cómo hacerlo, por dónde empezar y qué necesito para lograrlo. Hoy se darán algunas claves de la mano de Andrés Felipe Buitrago, ingeniero industrial, MBA por el Instituto de Empresa, más de 20 años de experiencia en la gerencia de proyectos digitales de diferentes empresas, desde multinacionales hasta emprendimientos digitales. Le permiten ser testigos de excepción de las tendencias de la industria y del nacimiento, desarrollo y transformación del consumidor digital. Para concluir esta bienvenida, les ruego hagan las preguntas directamente al finalizar la intervención o bien a través de la plataforma en la zona de preguntas y respuestas. Me insisten, por favor, que las preguntas las hagamos a través del chat que tenemos, perdón, hay un elemento de preguntas y respuestas, ¿vale? A medida que vayan surgiendo, la vais incorporando a preguntas y respuestas y al final de la ponencia, pues el ponente las atenderá. Y deciros que al finalizar la presentación es muy importante que contestéis un breve cuestionario de evaluación que aparece de manera automática en la plataforma. Bueno, pues muchas gracias, reitero la bienvenida y damos paso a la ponencia a Andrés. Andrés, todo tuyo. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias. Y antes que nada, pues primero felicitaros por toda la iniciativa y por todo el esfuerzo que estáis haciendo para promover los temas digitales. Yo creo que si algo nos ha traído todo este tema de la pandemia de bueno, ha sido ese impacto y ese demostrarnos a todos de una manera muy tangible la relevancia que tiene abordar y acometer proyectos de transformación digital y acometerlos lo antes posible. Lo segundo, pues por supuesto agradecerle a Manuel y a Mercedes el haberme invitado a esta ponencia que como decía Manolo, el nombre es transformación digital y dejar que tu negocio online tenga vida propia. Yo a veces tengo problemas con esta terminología de transformación digital y qué se llama transformación digital o qué es disrupción digital o más bien si lo debemos llamar adaptación a lo digital, porque si cada uno de ustedes se sienta y revisa los negocios que han sido exitosos online, pues básicamente han sido adaptaciones de nuestra vida tradicional, de nuestro mundo analógico, y han sido elementos en donde las plataformas informáticas nos han facilitado y han minimizado las fricciones del día a día. Y por eso me gusta tal vez hablar más de adaptación digital que de transformación digital, pero ya el término transformación digital se ha puesto tan de moda que es muy difícil cambiarlo. Insistir en lo que dice Manuel, por favor, las preguntas bienvenidas, ojalá sean fáciles, ojalá las podamos resolver y arranquemos con la ponencia que les voy a tomar los próximos 55 minutos aproximadamente. Lo primero es que me gustaría enmarcarlo y que tengan una expectativa clara de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a tratar 4 temas fundamentales. El primero de ellos es cómo te pica el bicho, cómo te da por meterte en estos temas digitales y cómo te da por dedicar tu vida a esto. Cuando Manuel hacía la presentación y decía y comentaba que yo tenía 20 años de experiencia, eso me convierte casi que en un dinosaurio de temas digitales. Hace 20 años la penetración de Internet, la penetración de dispositivos era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Hace 20 años no existían ni Google, ni Facebook, ni un montón de las empresas que hoy en día hacen parte de nuestro día a día. Y pues yo estaba ahí evangelizando, yo estaba ahí aprendiendo de esta categoría y he visto muchas cosas pasar. ¿Y cómo te das cuenta que puedes transformar digitalmente tu empresa? ¿Cómo te das cuenta que hay actividades que son susceptibles de pasar procesos de digitalización? Pues lo vamos a ver aquí, vamos a ver algunas de las claves y voy a contarles mi experiencia personal de cómo me pasó a mí y en algo estoy seguro servirá para que a ustedes puedan identificar también esas oportunidades en sus empresas. Lo segundo es lo difícil que es que se lo crean. Muchas de las empresas que están participando en la ponencia de hoy son empresas que vienen de ser muy exitosas en su mundo tradicional. Y en ese mundo tradicional, pues lo supieron hacer, tenían una gran certeza sobre los resultados que iban a tener en sus negocios, ya lo habían hecho varias veces. Es difícil acometer proyectos que no entendemos y por lo general los proyectos digitales no los entendemos. Se utiliza además una jerga pseudotecnológica que suele confundir un montón y aquí vamos a tratar de hablarlo en el lenguaje más plano y en el lenguaje de negocio, que yo creo que es lo que entendemos todos. Después vamos a abordar el tema de que no es fácil emprender proyectos digitales.
Muchas veces se nos ha vendido el tema de montar una página es cuestión de un par de horas, y puede ser que sí, montar una campaña digital con Google, con Facebook, etcétera, pero hay que dedicarle tiempo a la estrategia, hay que dedicarle tiempo al saber qué queremos hacer en digital, y ahí es donde el terreno se pone un poco más complejo, y ahí es donde tenemos que hacer una parada y tener unos elementos fundamentales con los que tenemos que contar a la hora de poder ser exitosos y garantizar e incrementar las probabilidades de éxito de nuestro emprendimiento digital. Y el último tema de la presentación de hoy va a versar alrededor de esta disyuntiva y esta pelea y esta guerra que se plantea entre el mundo real o el mundo virtual. Y si va a haber algún ganador o no va a haber algún ganador. Y lo que pretendo un poco es dejar algunos elementos de reflexión para que nos planteemos y nos cuestionemos saliendo de este webinar sobre los temas que nos plantea la tecnología a futuro y cómo puede transformar nuestra vida y nuestros negocios. Antes de arrancar, gracias por la presentación. Como pueden ver, no soy cordobés de nacimiento por mi acento, pero llevo más de 20 años viniendo por estas tierras y eso ya me hace desear también el verano. Aunque no lo crean, disfruto muchísimo el verano cordobés en su máximo esplendor. Y eso me tiene aquí, tratando un poco de llevar el mensaje que he aprendido en múltiples países y en múltiples operaciones digitales durante estos 20 años. Empecemos entonces de cómo nos pica este bicho del digital. Cómo sentimos ese llamado y si es algo que se presenta como una especie de llamado celestial en donde se cruza una luz y nos dice hay que abordar proyectos digitales. Y es un tanto así, digamos, el llamado es bastante claro. Cuando tú sientes el llamado, aparecen cosas que son muy evidentes. Yo creo que la pandemia y todo el tema del COVID nos ha demostrado claramente y ha sido un catalizador de los proyectos digitales, porque cuando vimos que nuestras tiendas tenían que estar cerradas, cuando nuestro restaurante tenía que estar cerrado, nos dimos cuenta que teníamos que pellizcarnos y teníamos que movernos a hacer algo en digital, que era el único camino. Pero digital siempre ha estado ahí y hay algunas señales que tenemos que estar preparados para ver. ¿Cuáles son esas señales que podemos identificar claramente? Yo aquí tengo una de las claves que yo he utilizado siempre en mi vida y es que te tiene que incomodar algo de la forma como hacen las cosas actualmente. Te tiene que incomodar algo. Siempre me gusta poner aquí un caso al que nos hemos visto expuestos muchos de nosotros cuando viajábamos a un país extraño. Tomábamos un avión, llegábamos o a Londres o llegábamos a Estados Unidos, alguna capital, y queríamos tomar un taxi. Y a la hora de querer tomar un taxi, pues no sabíamos dónde estaban las paradas de taxi, no sabíamos si el taxi nos iba a recibir tarjeta de crédito o no, si habíamos cambiado euros por la moneda local del país. Después no sabíamos tampoco si el taxista nos iba a dar un paseo por la ciudad antes de llevarnos a nuestro destino. Finalmente tampoco sabíamos si había algún mecanismo de retroalimentar sobre la gestión y el servicio que había prestado el taxista. Y si veíamos en algún sitio que nos había dado muchas vueltas, pues quejarnos. Y de pronto aparece una empresa que se llama Uber a nivel mundial. Y esta empresa que se llama Uber, lo que crea es una plataforma que se dedica a eliminar fricciones existentes en esa acción de tomar un taxi y un transporte público. Llegas con una aplicación, llegas a cualquier país, lo tomas fácilmente, te llega el taxi que está más próximo, te muestra el recorrido, tu tarjeta de crédito está cargada, casi que ni tienes que hablar con el taxista eventualmente porque el taxista ya conoce tu destino y puedes dar retroalimentación del servicio que prestó el taxista. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de algunas actividades habituales como tomar un taxi que nos incomodaban, que tenían mucha fricción, que tenían elementos que nos hacían causar a veces escozor, a veces más problemático, a veces menos problemático, pero había fricciones en general. Y ahí donde haya fricciones y donde detectemos que hay elementos que nos incomodan para ejecutar actividades cotidianamente, pues hay una oportunidad clara de digitalización y de incorporar tecnología para hacerlas más fáciles. En la gráfica de la diapositiva que estoy mostrando, no sé la edad media del auditorio que está presente hoy, pero lo que sí recuerdo es que en mi casa había una de estas máquinas, mi padre era ingeniero, y esto era una calculadora, para los que no lo saben. Y hace muchos años, los contables en alguna empresa, pues para hacer una multiplicación grande, operaciones muy grandes, configuraban este aparatito, que había que tener un conocimiento para configurarlo, había que darle vueltas al aparatito y daba el resultado de la operación.
¿Y a quién le cabe duda que tener una calculadora moderna, un Excel o la aplicación de calculadora del móvil ha facilitado este proceso? Entonces, la tecnología necesariamente llega para facilitarnos las cosas, para hacer que donde hay fricción deje de haberla y para que ese tiempo que tenemos los seres humanos lo dediquemos a actividades que agreguen más valor a la labor que estamos haciendo. Y esa es una de las primeras claves para identificar el llamado a hacer algo en el mundo digital. La segunda clave que yo siempre planteo es ver que se puede hacer mucho más con lo mismo. O dicho de otra forma, que con el esfuerzo que estamos haciendo hoy en día, el producto de nuestro esfuerzo va a ser mucho más grande, mucho más notorio. O que necesitamos mucho menos esfuerzo para hacer y para obtener los mismos resultados. Y eso nos permite utilizar el tiempo en algo mucho más productivo. Y ahí se me viene a la cabeza el caso de una empresa que asesoramos hace poco. Y era una empresa que el equipo comercial, como todos los equipos comerciales, era una empresa grande, tenía un equipo comercial nutrido, disperso geográficamente, que incorporaba las ventas en un sistema informático. Esas ventas del sistema informático llegaban y luego tenían que pasar a producción. Y luego también tenían que pasar al departamento financiero para que se emitieran las respectivas facturas para los clientes. Y típicamente la información que se depositaba en la orden comercial era la misma información que estaba en la orden de producción, o mucha de ella, y mucha de ella también en la orden de facturación. Pues en esta empresa sencillamente había 8 personas que se dedicaban a los procesos de poder trasladar esas órdenes comerciales a las órdenes, al mismo sistema que utilizaba producción y al mismo sistema que usaba producción. Después de algunos cambios y algunas interfaces tecnológicas, lograron conectar los sistemas, que era algo muy obvio y muy sencillo de hacer, y que directamente donde se depositaba la información comercial, el sistema de producción tomara y jalara los datos y emitiera las órdenes de producción. E igual con el sistema de facturación. Y eso, por supuesto, venía acompañado además de un beneficio gigante, que es que se incrementaba la precisión y se disminuía la probabilidad de fallo humano. Siempre, pero siempre, existía alguna orden que se iba con un 0 de más o con un 0 de menos. Y miren si eso puede llegar a afectar a nuestra facturación o nuestra producción. Entonces, este es el segundo elemento para identificar que hay oportunidades de digitalización. Y es identificar que hay algo que nos está costando un gran esfuerzo y que con ese esfuerzo podríamos obtener un resultado mucho mayor en nuestra empresa y mucho más preciso. Esos dos elementos los van a ver muy representados en el siguiente video que quiero compartirles. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tire. Lou Moore himself changes the tire. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Yo creo que el video muchas veces habla por sí solo. Yo no sé si fue el único que le pasó, pero es un video que a mí se me hace larguísimo, se me hace infinito y me genera una ansiedad brutal, casi que estoy a punto de comerme las uñas. Dura tan solo un minuto, algo más de un minuto.
Y no crean que al hombre le fue mal. Esta persona esto es el Gran Premio de Indianápolis en el año de 1950, el hombre que hace el pit stop es el que quedó de segundo en esa carrera, o sea, no fue que tardaran mucho más de lo normal. Había sido el campeón de esa misma carrera el año inmediatamente anterior. Y la siguiente imagen era del récord mundial de Verstappen, donde la parada de pits tarda 1 segundo con 86 centésimas de segundo. Eso es lo que hace la tecnología. Y es un ejemplo bastante gráfico de cómo la tecnología impacta de manera contundente un proceso y hace que sea infinitamente más eficiente. A mí también se me hizo infinito el video, pero creo que es bastante ejemplarizante. Continuando con cómo me tocó a mí y cómo me di cuenta, quiero compartirles un par de experiencias donde inicié mi vida profesional hace cerca de 23 años y vi oportunidades de digitalización. La primera de ellas tiene que ver con una cadena de almacenes, de retail. Y en esta cadena de almacenes, como todos ustedes saben, pues los cajeros al final del día o cuando hay cambios de turno, tienen que tomar el dinero que hay en caja, contar billete por billete, hacer la multiplicación, cada uno tenía su calculadora, hacer una multiplicación de cuántos billetes había por la denominación, monedas, sumar al final, llevar este dinero y depositarlo en algún sitio, una caja de seguridad. En ese momento, por ejemplo, fue tan simple la implementación que fue poner un ordenador al final del pasillo, en donde cada una de estas personas al final de su turno venía, había contado los billetes, digitaba cuántos había de cada denominación, cuántas monedas de cada denominación, daba clic y el sistema les imprimía un formato con las multiplicaciones hechas, con el monto ya ajustado, que simplemente firmaban y entregaban. Eso lo hicimos hace 23 años y lo hicimos a partir de macros de Excel. No se necesita algo muy sofisticado para hacer implementaciones que tengan impacto y en un negocio tan tradicional como las cadenas de retail y los almacenes de cadena. El otro ejemplo tiene que ver con una empresa de energía eléctrica en donde las empresas grandes y los comercios grandes tenían unos medidores en donde se podía conectar uno vía módem. Estamos hablando hace más de 20 años y desde un ordenador podíamos conectarnos vía módem a un contador de energía eléctrica que estaba instalado en una empresa y descargar los consumos hora a hora. Yo sé que esto hoy en día es mucho más popular y que incluso nos pueden dar los consumos hora a hora de nuestro mismo hogar y eso permite que optimicemos los consumos en las horas de más baja tarifa. Pero ya lo hacíamos hace 20 años y ahí empecé yo. Y ahí fue donde me di cuenta que actividades que implicaban el desplazamiento de cuadrillas de personas recorriendo los clientes y tomando nota manual de unos contadores de energía eléctrica era un proceso ineficiente que podía ser optimizado gracias a las herramientas tecnológicas que teníamos y que nos permitía hacerlo de una manera mucho más eficiente y con menor error. Imagínense las personas tomando nota del consumo de energía eléctrica de cada uno de los clientes. Era algo que definitivamente no era eficiente y ahí específicamente empecé yo y son dos de los ejemplos propios que les comparto de cómo me di cuenta de oportunidades de digitalización. Con esto vamos a pasar a un segundo punto y es que cuando se hace evidente que hay procesos digitalizables, lo complejo ahora es que los patrocinadores, los dueños de las compañías se lo crean. Y es muy complejo que se lo crean. Y es muy complejo que se lo crean porque empresas de sectores tradicionales, empresas de cadenas de almacenes, empresas de comercio, la hostelería, son negocios y son personas que han sido supremamente exitosas en los que han hecho. Montaron una nueva tienda, montaron un nuevo local con una nueva cafetería, atendían a los clientes, sabían identificar perfectamente cuál era el sitio donde lo debían ubicar, los equipos que necesitaban y sabían cómo hacerlo. Y cuando entran al negocio digital o cuando el negocio digital los obliga y los empuja a meterse en el negocio digital, no saben cómo hacerlo. Voy a compartirles algunos de los aspectos o piezas fundamentales que se encuentran ahí a la hora de que no se lo crean. Y eso va a ser bastante representativo. Algunas de las claves son, la primera de ellas, el secuestro del nuevo negocio. Antes de eso voy a compartir el caso y es el caso para que vean que hay que creérselo y que el estar muchos años en un negocio no nos da un derecho adquirido para seguir superviviendo. La Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica, de nuevo, para aquellos que tengan algunas canas, eran una serie de libros y tomos que se
que existían desde el año 1768. Y fue un negocio que duró muy, muy exitoso durante 240 años y era la principal fuente de conocimiento casi que de la humanidad, la Enciclopedia Británica. Internet aparece hacia el año 2000 de manera más masiva y se empieza a volver una fuente de conocimiento dinámica con acceso a formatos multimedia, etc. Y en 12 años se dejó de existir la Enciclopedia Británica. En el año 2012 se imprimió por última vez la Enciclopedia Británica. Entonces los negocios, a pesar de que lleven un montón de años, de que sean expertos en los que saben hacer, también pueden desaparecer por una nueva tecnología y es algo evidente. Y aquí hay 4 claves que son las que operan en ese tipo de situaciones. La primera, como les decía, es el secuestro del nuevo negocio. Se las comparto con un caso de una cadena de almacenes de bricolaje en donde a la hora de montar sus tiendas online, la pretensión fundamental y el objetivo fundamental de sus tiendas online era generar beneficios para la tienda física y para el punto de venta físico. Era cómo generamos más tráfico, más compradores que vayan y se paseen por los pasillos de nuestra tienda. Cómo la tienda online nos puede ayudar a desembarazarnos de esos inventarios y de ese producto que ya no tenemos dónde poner en la tienda física y queremos deshacernos de él. Y esta cadena, al usar de esa manera el canal online, lo que no permitió fue que el canal online viviera y tuviera su vida propia y pudiera ser un negocio exitoso. Porque todas las personas que entraban a la versión online encontraban un inventario muy limitado. No encontraban el producto que estaban buscando. Era un lío encontrar el precio, no siempre era el más competitivo. La cadena tenía una lógica extraña que si ponía ahí ciertos precios, esos precios podían ser vistos por su competencia, así eso iba a alterar su dinámica de precios y al final es un claro secuestro del negocio digital en donde no lo deja el negocio físico y el negocio tradicional desarrollarse. La segunda clave tiene que ver con destruir para crear o apalancarse en. Aquí es evidente el tema. Cuando nacen los correos electrónicos, ¿quién se planteaba, por ejemplo, si una empresa como Correos o cualquier empresa de estas que se usaba para envío de sobres y comunicaciones, debía ser ella misma quien montara los negocios como Gmail o los negocios de correo electrónico? No se planteaba. Y habría sido lo correcto. Lo correcto habría sido que Correos o este tipo de empresas se hubieran apalancado en esos activos que habían construido durante tantos años, en ese nombre, en ese know-how, en esa capacidad logística, para desarrollar el nuevo negocio digital. Así le canibalizara a ellos mismos su negocio tradicional. Porque si no lo hace esa misma empresa, va a llegar un jugador puro de Internet que sí lo va a hacer. Y al final, nosotros vamos a quedarnos sin el control, sin el negocio, y digamos que vamos a perder una linda oportunidad de entrar en un nuevo negocio. Entonces hay que apalancarse, hay que utilizar esos activos que hemos construido como marca, como servicio, como producto, para construir el mundo en nuestro nuevo negocio digital. Hay un caso emblemático en España que es el caso del Corte Inglés. Muchas personas cuando uno se sienta a hablar con ellas, les parece que el Corte Inglés es un referente del negocio digital. Pues yo, la verdad, tengo serias dudas. Cuando uno se sienta y mira que una persona cuando va a comprar una tele, antes piensa en Amazon que piensa en el Corte Inglés cuando muy seguramente hace 20 años el Corte Inglés se llevaba el 70-80% del posicionamiento en la mente de las personas a la hora de pensar en dónde comprar una tele. Pero el Corte Inglés también cometió el error de tratar de estimular el tráfico en su punto de venta y tratar de utilizarlo para potenciar sus ventas en el punto físico en lugar de desarrollar su propio negocio. Hoy en día ha despertado, tiene emprendimientos importantes, iniciativas muy interesantes, pero vamos a ver si es muy tarde o no y si logra robarle algunos puntos de participación que Amazon ya le ha ganado. La tercera clave es que frecuentemente el talento está afuera. Y para los empresarios tradicionales esto es un mensaje contundente. No necesariamente las personas que los han llevado a ser exitosos en lo que han hecho hasta ahora van a ser las mismas personas que los lleven a ser exitosos en su negocio online. Me gusta recordar el caso del presidente de un grupo de medios muy importante de Brasil, el grupo RBS,
que para aquellos que recuerdan las películas de los 80s americanas, cuando alguien quería ver qué estaba ocurriendo, pues habían unos helicópteros sobrevolando las ciudades con unas cámaras gigantes, con unos zoom potentísimos para detectar o un incidente de seguridad o para detectar el tráfico. El tráfico en las ciudades se medía así, y había una sección de tráfico en donde los telediarios le abrían espacio a los del helicóptero que contaban cómo estaban las diferentes vías. Cuando este presidente de esta cadena de medios brasilera le preguntaba a su equipo qué necesitan para cubrir mejor el tráfico de una ciudad como Sao Paulo, que tiene en su área metropolitana 20 millones de habitantes, le decían otro helicóptero y unas cámaras con un zoom más potente. Y luego aparecen dos personas en Israel y se inventan Waze, que evoluciona luego y lo termina comprando Google Maps, etcétera, pero Waze, que es una plataforma en donde, gracias a los dispositivos que tenemos cada uno, pues detecta con una precisión inmensa el tráfico de cada una de las calles de nuestra ciudad. Esta solución jamás habría salido del equipo del grupo de medios de Brasil, porque se necesitaban otros skills, otro nivel de pensamiento, otros conocimientos para poder desarrollar ese tipo de solución. Frecuentemente el talento no está en nuestros equipos. Frecuentemente el talento está por fuera y tenemos que salir a buscarlo. La última clave que quiero compartirles tiene que ver con entender que un contexto diferente debe tener estrategias diferentes. Esto nos lleva a que los negocios online no son copiar y pegar. Los negocios online no es mi vecino montó una tienda de comercio electrónico, pues yo hago lo mismo, monto una tienda de comercio electrónico y ya está. O yo vi que un restaurante en Madrid hizo tal cosa y pues hago exactamente lo mismo y ya está. No, no funciona así. Hay contextos diferentes, hay situaciones muy diferentes de mercado que hacen que tengamos que adaptar las soluciones. Les pongo el caso, y esto nuevamente es un caso real, el presidente de un grupo editorial importante, cuando se planteaba si lanzar o no unas editoriales en mercados emergentes. En los mercados emergentes, en países como India y países de economías que vienen creciendo, la lectura de libros es muy baja todavía. Estamos hablando de que se leen 1,5, 2,5 libros por persona al año, que es un número muy bajo comparado especialmente contra los países europeos, que hablan algunos de 7, 8, 10, 12 libros al año. Pues esta persona insistía en que era una inmensa oportunidad para ir y montar librerías en la India, porque cuando subiera el poder adquisitivo, pues había que vender libros. Y obviaba algo que es para nosotros absolutamente evidente, y era que ya existían los Kindles y los lectores digitales, y que sencillamente la India se iba a saltar esa etapa de tener librerías y de que los libros físicos fueran un modelo de negocio viable. Entonces, siempre procuremos, en lugar de copiar y pegar sin haber entendido, sentarnos y reflexionar sobre el entorno en el que estamos trabajando, el entorno en donde estamos operando, porque eso nos puede llevar a que nuestra estrategia sea más exitosa. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿y por qué le pasa eso a un empresario tradicional? Es muy claro. Hay 3 razones fundamentales. La primera de ellas es porque hay un miedo natural a lo nuevo, a lo que no conoce. Hay una gran incertidumbre porque no sabe cómo hacerlo. Es que él tenía clarísimo cuando quería montar un nuevo local físico, una nueva tienda física, él iba, recorría el Brillante, decía, yo ya tengo identificado el local más o menos que me puede funcionar, por este local tantas personas pasan, el equipamiento que necesito para dotar, o el refrigerador, o las vitrinas, van a ser estas, los empleados son estos, y las ventas que voy a tener van a ser más o menos esto. Lo dominaba. Para él era como pez en el agua. Él tenía clarísimo cuál iba a ser el resultado de cualquiera de sus iniciativas. Y en el mundo digital no tienen idea. Y le asusta no saber si monta la tienda digital, si va a vender 1 o va a vender 2, si le van a colapsar su capacidad de producción o no. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo tiene que ver con los presupuestos de corto plazo. Todos tenemos muchas veces la presión de ingresar dinero porque ya viene el fin de año y hay que ingresar dinero, etcétera, etcétera. Y al final eso hace que el empresario dedique todos sus recursos y dedique todos sus esfuerzos
al negocio tradicional y que nunca encuentre tiempo para dedicarle al nuevo negocio digital. Y tiene razón en ese sentido. Si el 100% de su negocio, de sus ingresos, de su facturación, ha dependido de su negocio tradicional, si lo descuida, pues es que se va a quedar sin nada. Pero tiene que encontrar un mecanismo de compatibilizar el seguir desarrollando su negocio tradicional y no perder su facturación con armar una unidad, un equipo nuevo, una persona, un responsable dedicado exclusivamente a desarrollar el nuevo negocio. Si no lo hace, nunca va a dar el salto. Y ahí va a haber una gran preocupación. Con esto vamos a pasar al tercer punto de nuestra charla de hoy, que tiene que ver con quién dijo que era fácil. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que el hacer una disrupción y una transformación digital plantea una serie de retos muy importantes para cualquier empresa. Pero yo veo con muchísima preocupación que no es opcional. Y el tema de transformarse digitalmente para un país como España no es un problema del Corte Inglés, no es un problema de los Wallapop, no es un problema de Globo, de Libero o de Just Eat. El problema en España es que el 99.98% de las empresas españolas son pymes. No son el Corte Inglés ni Wallapop, etc. Son pymes, que además emplean al 74% de la población española. Y estas empresas son las que se lo tienen que creer y no se la están creyendo. Y no están acometiendo los proyectos digitales. Y están en una situación en donde esa marca que construyeron con su negocio, sea una ortopedia, una farmacia, un restaurante, una lavandería, esa marca, ese servicio, todo lo que construyeron durante muchos años, pues está en riesgo de no operar o de destruirse o está amenazado sencillamente para que otro llegue y aproveche ese potencial y desarrolle el negocio online. Entonces, esa es mi gran preocupación y a pesar de que no sea fácil, pues tiene que haber una invitación clarísima a que tenemos que iniciar nuestros procesos de transformación digital en todas las empresas. De lo contrario, estamos muy expuestos a bien que no aprovechar alguna oportunidad de las que nos presenta digital para crecer más nuestro negocio o lo más grave, a desaparecer porque una competencia sí lo haga y termine horadando nuestras fuentes de ingreso. Una de las razones para que no sea fácil es que es un sector muy inmaduro aún. Y es que es un sector en el que el objetivo que queramos lograr es aún un blanco en movimiento. Cuando nos trazamos un objetivo en digital, rápidamente a los 2 años sale un nuevo dispositivo, una nueva tecnología que hace que ese objetivo se mueva y que nos cambia la meta y nos la va corriendo. Y para eso hay que adaptarse. Hay un caso clarísimo de esto que les estoy compartiendo y es el caso de los clasificados. El que se acuerde cómo funcionaban los clasificados en prensa, en los periódicos hace muchos años. Yo quería vender un coche, quería vender un piso o arrendar un piso, publicaba un aviso clasificado y pagaba por publicar ese aviso. Pues cuando iniciaron los clasificados en Internet, iniciaron igual. Se pagaba por publicar ese aviso en una página web. Pero después alguien dijo, pues yo no voy a cobrar por publicar avisos en la página web. Voy a cobrar más bien, voy a dejar que se publiquen gratuitamente. Pero voy a cobrar por el número de fotos que la persona quiera poner. Sí, voy a cobrar por eso. Y el que ya había montado su negocio como fuente de ingreso principal con la publicación de avisos, cobrando por la publicación de avisos, pues ya hay alguien que destruyó su negocio. Y después llegó otro que empezó a decir, no, es que las fotos son fundamentales para los avisos y el que llega a buscar avisos clasificados, mientras más fotos haya, mientras más videos, mejor. ¿Cómo voy a cobrar por eso? Prefiero que estén los avisos completos y lo mejor publicados posibles. Yo le voy a cobrar más bien a los profesionales que viven de esto, a las inmobiliarias, le voy a cobrar a los concesionarios que venden coches que sí publican más de un aviso. Y así ha ido evolucionando. Entonces, ese se terminó acabando con la fuente de ingreso del que cobraba por publicar fotos. Entonces, sí es una industria que ante su inmadurez, pues sigue cambiando. Y al cambiar ese objetivo, volverlo un objetivo móvil, pues tenemos que tener unas
características fundamentales en nuestra empresa para poder asumir y absorber ese cambio sin morir en el intento. Yo aquí les quiero compartir 7 elementos que en mis 20 años de carrera en muchos procesos digitales y en muchos proyectos me han sido claves para poder llevarlos a buen término y que estoy absolutamente seguro que a ustedes también les van a servir. El primer elemento es que siempre que pensemos en nuestro nuevo negocio digital, tenemos que pensar en varias ideas como fuentes de ingreso. No podemos imaginarnos, y por eso está la analogía de los globos, es como si queremos levantar un peso y tenemos que inflar un montón de globos para que ese peso empiece a levantarse. Pues cuando creamos un negocio digital tiene que haber muchos globos, no basta una idea, porque muy frecuentemente esa idea se pincha o muta en el camino y no es suficiente para sustentar el peso. Clarísimo está que empresas como Google, Facebook, Twitter jamás pensaron que de lo que están viviendo hoy en día fuera a ser su fuente principal de ingresos cuando se crearon. Entonces, el mejor mecanismo que existe para mitigar este riesgo es que desde el momento cero, cuando pienso en un negocio, piense en esas otras fuentes de ingreso que puedo llegar a tener. Si yo me llamo Globo y hoy en día cobro por que un transportista, que hay muchos problemas hoy en día con esto, pero lleve ese producto a otro sitio, pues los globos del mundo hoy en día ya no están viviendo de eso. Algunos de esos están montando cocinas propias para servir restaurantes. Entonces, siempre hay que tener más de una idea potencial generadora de ingresos que sustente mi negocio para cuando se vayan pinchando esos globos. El segundo elemento se refiere a las barreras de entrada. En Internet y la tecnología lo que hace es que sea relativamente fácil copiar algo. Cuando alguien monta un negocio digital, la competencia el día de mañana entra a la página y puede ver perfectamente qué hizo el anterior y copia y pega. Entonces, desde un principio hay que considerar cuáles podrían ser esas eventuales barreras de entrada que eviten que alguien llegue y se robe mi negocio muy rápidamente. Y eso se puede hacer con contratos, con exclusividades de territorio, etcétera, con licencias, pero también se puede hacer funcionalmente. Cuando un Google crea, por ejemplo, un navegador como Chrome, que se nos lleva a nosotros todos los marcadores, toda la sesión, facilita mucho más el proceso, pues ya la gente sigue usando Google. Cuando usa Chrome, usa Google. Entonces crea una tecnología que hace que no puedan desprenderse las personas del anterior. Facebook, al crear todas nuestras redes de contactos, ya tener ahí toda nuestra historia, nuestra vida, con nuestras fotografías, es muy difícil que alguien se salga de Facebook para una nueva red porque tendría que construir otra vez todo ese ecosistema. El caso de Uber, por ejemplo, es emblemático porque no construyó grandes barreras de entrada de su negocio. Si se dan cuenta, cuando Uber llegaba a un nuevo mercado, lo primero que tenía que hacer era gastar unas cantidades ingentes de dinero reclutando potenciales conductores y reclutando clientes que viajaran en los vehículos y que se habituaran a esa forma de tomar un taxi, un transporte público. Y convencer a sus primeros conductores no era fácil. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo funciona? ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Es seguro? ¿Es inseguro? Etcétera, etcétera. Pero para el que llegó después, o para Cabify, o para otras compañías en el mundo que existen de estas características, ya no tenían que convencer a nadie. Cuando llegaban y decían, yo ofrezco una comisión menor para los conductores, vale, pues el conductor se instalaba la nueva app y ya está. E incluso cuando Uber amenazó en algunos países con irse y desconectó su plataforma para amenazar y presionar, sencillamente no hubo ningún impacto en los mercados. Llegó uno de los competidores y rápidamente absorbió lo que Uber había dejado. Entonces, ese es el riesgo de no pensar en barreras de entrada cuando montamos nuestro negocio inicialmente. El tercer elemento tiene que ver con tener claro quién debe primar en las decisiones de nuestro negocio. Y cada negocio cuando se cree tiene que pintar una pirámide de jerarquía en donde definamos cuáles son todos esos actores involucrados en nuestro negocio. Si es el comprador, si es el visitante de nuestra página,
Después, si somos un sitio en el que proveedores venden sus productos, los proveedores, después nuestros accionistas, después, etcétera. Tenemos que pintar una jerarquía de quién es más importante. Porque en la toma de decisiones, ninguna de las decisiones que beneficie a alguien de la parte baja de la pirámide puede afectar a alguien de arriba. Voy a poner un ejemplo de la vida diaria y espero que se tome con delicadeza. Y es el ejemplo de las personas que venden o tratan de colocar tarjetas de Repsol en el Corte Inglés. Cuando uno llega al Corte Inglés y una de estas personas haciendo el mayor de los esfuerzos, tratando de trabajar, pues nos persiguen con la tarjeta, pero yo no conozco la primera persona que esté feliz de que le persigan en el Corte Inglés cuando va a hacer su compra por colocarle una tarjeta de Repsol. Y uno, si se paran a mirar ustedes, verán cómo la gente trata de evadirlas, yendo por los pasillos, caminando, escondiéndose. Ok, ya la tengo, ya la tengo. A alguien en el Corte Inglés, y a mí me parece una mala idea, se le ocurrió que hacer un negocio con Repsol no sé de qué tipo para percibir no sé qué ingresos era bueno, y tener estas personas deambulando por la tienda era bueno, cuando lo que hacen es afectar la experiencia de los clientes que visitan la tienda del Corte Inglés. Y lo digo con franqueza, con mucho respeto, pero es mi opinión personal, que definitivamente alguien no está pensando en que el Corte Inglés debiera haber protegido que la mejor experiencia del mundo la tuvieran esos compradores que van a sus tiendas. Sigamos con el cuarto elemento, que tiene que ver con flexibilidad. Y la flexibilidad es fundamental, y es fundamental sobre todo en las personas que participan en nuestro negocio. Los negocios digitales cambian, mutan, son objeto de iteraciones todos los días. Si nosotros no contamos con personas que tengan mucha mente abierta, y si la empresa tiene una estructura muy rígida, no es capaz de cambiar sus números, cambiar su presupuesto, cambiar su estrategia comercial, cambiar su foco, ajustar sus líneas de producción, cambiar sus líneas de mercado, pues no va a ser capaz de tener respuestas rápidas como las necesita el entorno para poder sobrevivir y ser exitoso en el mundo digital. Entonces, tener estructuras flexibles donde la toma de decisiones sea muy rápida, muy expedita, en donde los perfiles de las personas que trabajan con nosotros, el talento de esas personas que trabajan con nosotros sea polivalente y no les dé miedo a asumir otro tipo de funciones, es clave para que podamos abordar exitosamente un proyecto digital. El quinto elemento, que suena muy obvio, pero les garantizo que lo he visto en muchas situaciones, es que muchos empresarios no usan su propio producto. Muchos empresarios, y les cuento una anécdota que me pasó en un restaurante alguna vez, cuando pedí a domicilio. Cuando pedí a domicilio, de pronto llegó la persona que me trajo, tardó menos que nunca, tardó 10 minutos o algo así. Llegó la persona, me entregó la orden, es una sonrisa de oreja a oreja, el tipo estaba pletórico, venía impecablemente vestido, venía, termino, le pago con la tarjeta de crédito y la persona me dice, don Felipe, usted es familiar de don Álvaro, ¿no? Y yo, ¿qué Álvaro? Si usted es Felipe Buitrago, don Álvaro Buitrago, el dueño del restaurante. Le digo, no, yo no soy familiar de don Álvaro, pero así no pueden ser las pruebas de producto que hagamos. Yo tengo que probar mi producto como lo prueba un cliente cualquiera, como un usuario de la calle, para vivir una experiencia tal cual como la vive un usuario de la calle y ver dónde estoy fallando y dónde hay posibilidades de mejorar. Y si soy el que trabaja en Wallapop, pues tengo que publicar un aviso clasificado en Wallapop a ver qué funciona. Y tengo que comprar una bici de segunda mano en Wallapop a ver qué tal es eso de ir a encontrarme con alguien, pagar, que me la entregues y si estaba en las condiciones que me había dicho no. Entonces, hay que obligarnos y obligar a los que trabajan con nosotros a usar nuestro propio producto en un entorno lo más real posible para poder retroalimentar a los equipos. El sexto elemento habla de los prototipos. Los prototipos son estas versiones muy livianas. Cuando uno inicia un proyecto digital, puede sentarse y estar por años definiendo lo que va a ser el producto digital. Si la página va a ser de X color, si va a tener este servicio, esta funcionalidad, y puede quedarse años de verdad definiendo lo que va a ser el producto. Pues los prototipos lo que hacen es salvar ese error y es hacer que tengamos una versión muy rápida que podamos poner en el mercado y que podamos hacer una prueba de concepto de si nuestro negocio va a ser viable o no va a ser viable y corrijamos lo que tengamos que corregir.
Así que hacer prototipos, y hay que aprender a hacer prototipos. El ejemplo y esta gráfica a mí me encanta, la que estamos mostrando en esta slide, porque cuando quiero probar el concepto de un coche, pues yo no puedo probar las funcionalidades por separado, yo no puedo probar si el aire acondicionado, si las ruedas están bien, tengo que probar algo que permita que los usuarios de verdad tengan un sabor de lo que va a ser ese sabor final de ese coche, mejor, más completo, más terminado. Tampoco puedo probar un patinete, no, pero que también es un medio de transporte, no, porque no estoy probando lo que realmente necesito probar. Y en ese ejercicio, muchas veces las empresas cometen el error de querer tener todo listo, todo el sistema listo. Hace poco nos sentábamos con un restaurante que quería hacer sus primeras pruebas de hacer envíos a domicilio en Córdoba. Y este restaurante, cuando recibía las órdenes de pedido, después quería, hombre, hay que pasarlas a cocina y hay que meterlas al software de facturación y hay que hacer esas integraciones. Cuando ni siquiera sabía si iba a recibir 1 o 2 o 3 pedidos en la semana. Y esas integraciones implicaban un esfuerzo informático y un esfuerzo y un trabajo y un tiempo en que se iba a demorar en poner al aire el servicio. Entonces, claramente los prototipos pueden incluir manualidades que nos faciliten el probar rápidamente si el servicio funciona o no. Yo tengo una gráfica que a mí me encanta, que es esta que aparece en el siguiente slide. Es una campaña de marketing de una empresa alemana, en donde, por ejemplo, sugieren que dentro de un cajero automático, a la hora de entregarte el dinero, pues hay una persona dentro que está contando el dinero rápidamente, haciendo el recibo y entregándotelo ahí de la forma más rápida. Pues ellos lo hacen con diferentes temas, con quien sirve un helado, quien utiliza una lavadora pública o quien está en una estación de servicio echando gasóleo. Y eso representa lo que para mí debe ser un prototipo. En un prototipo, si tenemos que hacer algo manual rápidamente, pero para darle al usuario exterior la sensación de estar percibiendo un servicio como lo percibiría cuando estuviera terminado. El usuario de afuera no se entera si dentro hay un sistema muy sofisticado o no, pero a la empresa se le facilita el poner en marcha su proyecto. El último elemento tiene que ver con la toma de decisiones y la cultura dentro de nuestra organización. La toma de decisiones es un tema crítico a la hora de avanzar en los proyectos de Internet y no se tienen criterios claros. Pues la invitación es a que la empresa tiene que tener un grupo de valores e ideas claras de cómo tomar decisiones. Yo tengo la fotografía de Barack Obama aquí, pues que es una persona famosa por tomar decisiones. Y decisiones complejas. Las decisiones que le llegan al presidente de los Estados Unidos no son si pintar la Casa Blanca de rosa o de azul, no. Las decisiones económicas, decisiones de guerras, etc. Y Barack Obama lo que tenía muy claro era que él tenía un proceso y tenía toda la información disponible y tenía personas que le ayudaban y le daban esa información, pero que al final él tenía que tomar la decisión. Y el proceso lo que le garantizaba era que con la información disponible tomara la mejor decisión posible o la decisión más adecuada con respecto a la información que tenía. Y el resto, pues era lo que podía hacer. Pues eso tenemos que hacerlo en nuestras empresas. Darle a nuestros empleados un marco de actuación claro. Si prima la velocidad versus la certeza en nuestra empresa, pues el empleado tiene que tener claro que preferible rápido que perfecto. Y tenemos que tenerle esos valores en una pared y tatuados en la mente para que pueda tomar decisiones rápidamente. Con esto vamos a pasar al último punto de la presentación, que pasa por esta pelea o esta batalla entre real y virtual que se plantea. De hasta dónde va a llegar y quién va a ganar, si es que de verdad es una batalla o no entre lo real y lo virtual. Yo creo que no. De hecho, ahora que estaba tan de moda la serie Gambito de Dama, cuando veíamos a la protagonista ganando partidas de ajedrez, pues hombre, los ordenadores hace muchos años ya le ganan al mejor ser humano jugando al ajedrez. Entonces, lo que hay que ver es dónde queremos competir las personas. Porque hay aspectos en los que los computadores definitivamente lo van a hacer mejor que nosotros, pero tienen que hacer cosas que nos beneficien. Que hay algunos ejemplos de esto, y es de cómo está afectando la tecnología. Hoy en día vamos a un Burger King y nos ofrecen una hamburguesa con carne jugosa, textura perfecta, que no es de carne.
Hay otras personas que están vendiendo penthouses con vistas al Central Park de Nueva York, pero que quedan en un sótano porque tienen unos paneles de una altísima definición que permiten tener el paisaje que queramos en donde queramos. Entonces yo no sé si la planta baja o la planta primera va a costar igual que una planta 50 ya, si habrá necesidad o no. ¿Cómo podemos trucar un poco la mente humana para que al final no sepamos si lo real o lo virtual es preferible? Vemos los ejemplos de los sistemas de reconocimiento de voz. Hoy en día los sistemas automáticos de reconocimiento de voz entienden mejor lo que dice una persona que lo que hace el mismo ser humano. Y entienden, no me refiero a traducir palabra por palabra, entienden la intencionalidad de nuestras frases o los sistemas de conducción autónoma que en Detroit y en Estados Unidos ya hay coches que literalmente llegan a recogerte para llevarte de un sitio a otro y no llevan conductor. Tuvieron que ponerle conductores a sentarse ahí para que la gente se sintiera segura y tranquila. Pero los nuevos coches conducidos por la máquina tienen menos accidentes y funcionan mejor. Son más eficientes en consumo energético, etc. Entonces, para mí, si la batalla la planteamos en función de técnicamente quién va a hacer más de estas cosas, pues está perdido. Pero es que todos estos servicios van en función del bienestar del ser humano. Y ahí es donde yo creo que nosotros vamos definitivamente a tener que definir cuál es ese rol nuestro en la sociedad que tenemos que hacer. Les voy a compartir un corto video y con eso terminaremos. Mr. Foxwell, could you just rewind me the last 24 hours? Quad speed there for me, please. Great. Back that up for me, time 64 for the week. Enjoy your flight, Mr. Foxwell. Este corto video que veíamos es de una serie que se llama Black Mirror, una serie inglesa un poco extravagante, pero la recomiendo para los que nos gustan estos temas. Y este capítulo en particular hablaba sobre un dispositivo que se conectaba en la cabeza de las personas y registraba todo lo que veían y todo lo que escuchaban, todo lo que sus sentidos captaban. Y después la persona podía reproducirlo en cualquier momento. Esto ya no es ciencia ficción. Elon Musk, el fundador de Tesla, ya tiene una compañía, Neuroscience, en Estados Unidos, que tiene unos dispositivos que se pueden conectar al cerebro y captar lo que nuestros sentidos están capturando. Entonces, no podemos seguir pensando que lo digital es una ciencia ficción o que será el futuro. Es el momento de abordar los procesos de transformación digital. Las herramientas están ahí y lo que quiero es hacerles la invitación a todos que lo asuman sin miedo y con mucha determinación. A continuación abriremos un espacio para preguntas, si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas. Bueno, Andrés, muy interesante tu ponencia. Creo que hay algunas preguntas. Estáis viendo que hay un cuestionario, por favor, sería muy importante que lo completaseis el mismo. Y bueno, aquí tienes en el panel, hay unas preguntas, por ejemplo, Almudena Martínez, creo que la está viendo, dice, por favor, para ir al grano, ¿qué tecnologías son necesarias para realizar una buena transformación digital en la empresa? Mira, Manuel, la respuesta, y primero gracias Almudena por la pregunta, porque me da pie para decir que depende de tu nivel de sofisticación. Miren, en muchas oportunidades Excel es una buena herramienta para digitalizar, pero por supuesto Excel en ciertos niveles de tamaño y de volumen de transacciones, pues ya no es la herramienta adecuada. Si estamos hablando de una tienda de comercio electrónico, existen muchas soluciones
en el mercado, desde las que ofrecen grandes corporaciones como IBM, Microsoft, etcétera, hasta soluciones en línea mucho más simplificadas. Entonces, necesariamente Almudena, perdón, tiene que pasar por dimensionar la solución que requieres, pero hay para todos los sabores, para todos los colores, para todos los gustos. Lo que sí es verdad es que ya hay muchas cosas ya hechas y que lo que muchas veces no tiene sentido hoy por hoy es que nuestra empresa acometa proyectos de desarrollo desde cero y hacer una plataforma hecha a medida porque nos creemos muy especiales y que ninguna plataforma nos podría servir. Bueno, aquí hay otra pregunta de Claudio Moreno que dice, para el comercio online, ¿es necesario tener un stock de almacén muy alto para poder responder rápido a los pedidos de los clientes? Depende de la gestión que hagas y es también una interesante pregunta porque va de la mano de las campañas de marketing que hagas para promocionar tu producto. Los comercios online necesariamente habilitan un mercado adicional, pero depende del mercado en que te estés moviendo y depende de lo que te promociones. Si tú tienes una tienda que vende productos muy especializados y simplemente montas la tienda online y te sientas a cruzar de brazos para esperar que lleguen los pedidos, pues no va a ocurrir. Y tranquilo, tu inventario no va a sufrir porque no va a ocurrir. Los pedidos no llegan solos. Entonces, dependerá de la cantidad de promoción, de los espacios en donde hagas marketing, un marketing muy inteligente, y ahí dependerá el volumen de pedidos que llegue. Pero no hay respuesta, no hay café para todos, digamos que dependerá muchísimo, será casi que proporcional al esfuerzo en marketing digital que hagas en la mayoría de los casos y definitivamente hay que hacerlo con cuidado. Con una gran ventaja versus el marketing tradicional y es que el marketing digital se puede dosificar. Entonces, si yo tengo un presupuesto de 10.000 euros para invertir en marketing, pues en digital yo puedo elegir si me los invierto en un día, en una semana o en un mes. Y la forma más fácil de controlar y cuidar los inventarios y que no haya rotura de inventarios ni exceda mi capacidad de producción, pues es liberando esa campaña poco a poco e ir aumentando el volumen en la medida en que pueda atender los pedidos. Almudena te contesta a tu reflexión sobre el Excel y dice, pero Excel es lo más básico que se utiliza para ahorrar tiempo de verdad. ¿Qué programas podemos utilizar y cuáles son sus funcionalidades para tener ventajas? Mira, Almudena, por ejemplo, el caso más común y es el caso más frecuente que tiene que ver con comercio electrónico. Si alguien quiere montar una tienda de comercio electrónico, hay soluciones en el mercado, una que se llama Shopify, por ejemplo, hay otra que se llama PrestaShop y hay otra que se llama Vitex, con V, Vitex. Son plataformas expertas, por ejemplo, en comercio electrónico. Entonces, sí, y respondo específicamente porque habrá los referentes en cada categoría en particular, pero como la pregunta suele venir de cómo monto mi comercio electrónico rápidamente, pues soluciones como esas vienen ya integradas con medios de pago, ya tienen su solución del carrito de compras, etcétera, y son supremamente eficientes, supremamente rápidas en implementar, tienen muchísimo conocimiento incorporado. Shopify, PrestaShop, Vitex son unas excelentes alternativas. Si ya tu negocio es de un nivel mucho más alto, existen soluciones como Magento, por ejemplo, que podrían también funcionar. Xiomara pregunta, ¿cuáles son los puntos claves para hacer un buen marketing? El primero es hacerlo con inteligencia. Yo creo que en digital se han cometido muchísimos errores de pensar que esto es subir banners y poner banners por todas las páginas y olvidarse de eso. Para mí el buen marketing tiene que venir acompañado de lo que quiero comunicar y lo que quiero hacer. Y es la historia que quiero contar. Y el mejor marketing hoy en día es el que se llama branded content o el branded marketing, que tiene que ver con esa experiencia que tiene tu producto, tu empresa que quieres transmitirle. Les doy un ejemplo. El marketing de Netflix es espectacular. ¿Y qué hace Netflix? ¿Qué tanto vemos de promoción de Netflix? Pues les cuento que hasta hace un par de años no veía en la tele de Netflix, ni veíamos vía pública, vallas en la vía pública de Netflix, ni veíamos banners de Netflix, casi. Netflix tenía una campaña espectacular fundamentada en sus habilidades, que era su contenido. Entonces Netflix se dedicaba a producir notas de prensa sobre, ya me llegó la serie Breaking Bad.
y qué son las metanfetaminas, y cómo es el tráfico en Albuquerque, y qué es Albuquerque, y dónde queda Albuquerque. Y Netflix se inventó, por ejemplo, algo que se llamaba el Netflix ISP Index, que era un medidor de la velocidad de Internet de los diferentes proveedores. Con esa estrategia basada en el contenido y en las habilidades de Netflix, en donde Netflix estaba en todos los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación se hablaba sobre, y se habla todavía sobre The Crown, sobre cómo vienen los capítulos, sobre si hay debate o no hay debate con la corona inglesa. Ese es el mejor marketing. El mejor marketing es cuando te sientas y piensas en cuáles son esos beneficios de tu producto y construyes historias alrededor y pones al mercado a hablar de eso. Después de eso, hay unas compañías espectaculares. En Córdoba hay varias que hacen SEO, que hacen SEM, que SEO es implementar estas herramientas en tu página para que cuando te buscan en Google aparezcas en los primeros resultados, en los resultados más relevantes. SEM tiene que ver con el marketing que ya has pagado. Y hay unas empresas especializadas en ver cómo optimizas las palabras claves, cuánto tienes que pagar por cada palabra clave, en qué mercado, etcétera. Pero hay que ponerle sentido común. Esta semana estábamos asesorando a una empresa en ese asunto y le dábamos conceptos muy claros como dile al medio de comunicación que como su servicio se presta en Córdoba, que geosegmente la campaña solo a Córdoba, porque es que si alguien lo está viendo desde Hungría o desde Londres, pues no, va a ser una impresión desperdiciada. Entonces, pongámosle sentido común a eso. ¿Cuántas veces se le va a mostrar el aviso a cada una de las personas que está viendo mi campaña? Porque el medio puede regular eso. El medio puede llegar y decir, pues que se muestre solo 2 o 3 veces o 4 veces por usuario. Entonces, es ponerle sentido común, preguntar las cosas naturales de preguntar y entender cuáles son esas grandes características de nuestro servicio para promocionarlas como historias. Tenemos otra pregunta y bueno, yo creo que ya con esto tenemos, espérate, vamos a ver, vamos a ver, hay 3 preguntas más y las vamos a contestar y ya con esto terminamos la jornada, porque es que si no, la verdad que Vale. es muy interesante, está generando mucho debate, pero bueno, tenemos que ponerle un límite. Porque tenemos que seguir trabajando en la transformación digital. Y a través de ustedes, estamos cortos de tiempo, pero podemos compartir los correos electrónicos después a través de... Yo creo que ahí has puesto tú, yo creo que si acaso ahora podemos dar tus datos para que o tú los das si quieres. Y está nuestra página ahí, beyonddigitalbusiness.com, ahí está proyectada en la slide que estamos mostrando. Vale, pues, y hay un formulario en donde pueden enviarnos preguntas. Muy bien, pues entonces vamos a contestar estas 3 preguntas que hay aquí y si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues yo creo que se puede poner en contacto directo con Andrés y seguro que gustoso se la resuelve. Vamos a ver. Gracias. Evelyn Barrera dice, en el sector logística, que todavía es necesario de la mano humana para transportar la mercancía, ¿cómo puede implementar el marketing digital? Se está planteando más digitalización interna como un CRM. Por ahí es el camino. Yo creo que, digamos, sigue existiendo un desplazamiento físico de los productos que queremos enviar en logística y en los temas, por ejemplo, ha habido muchísima innovación en la logística, en temas de los códigos de barras, el seguimiento a pedidos. Se ha trabajado mucho últimamente en la visibilidad que le damos a los usuarios de dónde está nuestro pedido, cuál es la etapa de entrega, cuándo va a llegar. Entonces, es por ahí. Para mi gusto, en logística, en las operaciones de bodega y de naves ya hay mucho implementado, pero tiene que ver sobre todo en los CRMs y en los sistemas de cara al cliente, en donde le demos visibilidad del producto, visibilidad del servicio y que puedan hacer estos seguimientos de pedido que se hacen. Y alguien dice, pero ya se puede hacer seguimiento a los pedidos, pero no con el detalle que quisieras. Y son procesos muy manuales. Las compañías, por ejemplo, de entrega a domicilio, muchas de ellas te permiten ver en qué calle va el motorista, por ejemplo. Y yo creo que los CRMs y los sistemas de cara a la administración del cliente, a la administración de la información del cliente, de cuántos pedidos nos ha hecho, si es un cliente recurrente, cómo podemos prestarle un mejor servicio, etcétera. Conocimiento del cliente, a qué horas les gusta que se lo entreguemos, en la mañana, en la tarde. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Almudena pregunta, pero me refiero para interpretar datos de negocio vinculados a las metodologías hoy de Big Data, ¿qué podemos utilizar? ¿Hay alguna herramienta para hacer Big Data?
Bueno, las herramientas las hay potentísimas. Yo creo que Almudena se ve que es una persona que conoce de la materia y que sabe. Te invito, Almudena, me encantaría, si quieres, contáctanos a través de nuestra página, nos sentamos, nos tomamos un café, porque yo creo que vamos a temas muy específicos que de pronto no son del interés de toda la audiencia. Ujú. Bueno, pues terminamos ya de la última. Claudio Moreno pregunta, ¿recomendarías contratar a una empresa especializada para posicionar mi empresa en la red? Sin duda, yo creo que sin duda, yo creo que ahí hay mucha ignorancia y hay que hacerlo con alguna empresa necesariamente porque son aspectos muy técnicos, algunos de ellos. Cuando estás buscando posicionamiento, hablas de implementar unas reglas que son sencillas. Normalmente si acudes a un desarrollador de software, una empresa desarrolladora de software, que las hay grandes y las hay espectaculares en Córdoba, ya estas empresas desarrollan esas plataformas con todas las técnicas de SEO, con todas las metodologías que tienen los buscadores para poder aparecer en sus buscadores. Pero sin duda yo creo que un acompañamiento para hacer marketing es importante porque las empresas que han acumulado un conocimiento en cuanto a las palabras claves, cómo es esa puja por las palabras claves, cuáles son los medios, si hago marketing programático, no hago marketing programático, cuáles son las plataformas, las herramientas. Hay unos temas especializados que es difícil que se justifique que nuestra empresa, tiene que ser una empresa de cierto tamaño para que se justifique que contrate un equipo propio, y cuando es una empresa pequeña o mediana, pues es mejor hacerlo con un tercero especializado. Bueno, pues con esta última respuesta finalizamos hoy este interesante webinar que nos ha impartido Andrés, se nota su gran experiencia multinacional en lo claro que ha sido y en lo fluido y ameno que nos ha hecho este rato. Yo espero que esto nos sirva en general para reflexionar. Evidentemente, todas las personas que han entrado a este webinar es porque tienen inquietudes y están expectantes para ver cómo esta nueva ola les puede hundir o subirse, porque aquí vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que todos aquellos que estamos aquí es porque tenemos interés de abrazar esta nueva realidad que es la digitalización en general. Y nada, muchas gracias al ponente, muchas gracias a todos los asistentes y invitaros a que en otros webinars que también hace la Confederación de Empresarios, que también son de interés, pues participéis con las mismas inquietudes y de la misma forma que estáis participando. Pues con esto me despido y un saludo para todos. Andrés, muchas gracias. A ti.